Su origen mapuche es una de las fuentes de inspiración para el trabajo que ha desarrollado desde que egresó de la Escuela de Dirección Audiovisual de la Universidad Católica. Nacida en 1987, es parte de la nueva generación de cineastas chilenos. Debutó como guionista y directora del cortometraje titulado San Juan, la noche más larga en 2012, un trabajo que le valió ganar el premio Pedro Siena 2013, mención especial del jurado en la versión 35 del Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, mejor cortometraje en la versión 19 del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Pero su capacidad creadora no se ha detenido ahí y ahora espera el estreno de su primer largometraje titulado Mala Junta, el cual fue producido y rodado en su comunidad mapuche, al igual que su primer cortometraje. Sobre este trabajo y los desafíos de su carrera conversamos hoy con Claudia Guayquimilla. Claudia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias por invitarme. Claudia, hablemos de Mala Junta, partamos por el final, por lo más reciente, digamos, de tu trabajo. Participaste en el Festival de Valdivia, en el Festival Internacional, lograste ganar además la competencia chilena por allá. ¿De qué trata Mala Junta? Bueno, Mala Junta cuenta la historia de un adolescente de Santiago, un delincuente de Santiago en verdad, un niño del Sename, que es enviado al sur de Chile al cuidado de su papá, quien no ve hace años. Y bueno, esta estadía está un poco puesta a prueba, dependiendo del comportamiento del niño, de si se va a quedar al cuidado del padre o va a reintegrarse al Sename. Ajá. Y en esta como traslado al sur de Chile, donde conoce a otro niño que es mapuche y que sufre de bullying por su ascendencia indígena. Y es en este encuentro en que ellos dos tienen un poco la oportunidad de tener una amistad que no conoce su pasado, entonces como construir algo nuevo. Empezar de cero. Empezar de cero sin como los prejuicios que ambos cargan. Pero bueno, hay todo un conflicto social que va a poner un poco a prueba esta misma amistad o este nuevo lazo. Ajá. Dos mundos que, siendo diferentes y desconocidos para cada uno, igual se parecen, ¿no? Sí, se parecen porque siento que son dos personajes que son como bastante estereotipados a mi modo de ver, que son los niños, los adolescentes de delincuentes o del Sename y los niños mapuche. Y sí, siento que están un poco al margen, entonces quería ver cómo interactúan estos dos personajes buscando un nuevo amigo y un alguien como en quien arraigarse. El que haya salido del Sename fue casualidad con la contingencia nada más cuando empezaste a trabajar en el guión. Eh, Empecé a trabajar hace más o menos 3 años y la verdad es que el Sename es un tema de que quizás las noticias lo tienen un poco en las contingencias, pero en verdad ha sido un tema que lleva muchos años y que también va a seguir mucho tiempo más. O sea, ahora se supo un poco más la lista de la cantidad de niños muertos dentro, pero al rato después apareció otra noticia que lo acalló. Sin embargo, esto sigue presente en nuestro país. Entonces, y son dos temas y dos mundos que hoy día están en la contingencia, bueno, no hoy solo, sino que desde hace un buen tiempo, pero bien sensibles también para nuestro país. El tema del Sename y por otro lado el de los niños, del mundo mapuche. ¿Por qué elegiste abordarlo de la mirada de la infancia en ambos casos? La marginalidad de la infancia. sí, en realidad es algo que me llama la atención como guionista y directora porque hago los dos roles en mis trabajos. Ya había hecho 2 cortos antes en mi escuela y los otros 2 también se trataban de niños conflictivos. Uno era de un hijo de profesora que era como el desordenado del curso y después hice la historia de un niño pirómano. Y en ambos casos me interesaba ponerme en el punto de vista de ellos para tratar un poco de entender el porqué de sus acciones. Entonces, bueno, en esta nueva película intenté nuevamente hacer eso, buscar a 2 personajes que son un poco como catalogados como malas juntas o malas influencias y tratar de ver cómo ven el mundo ellos y que el espectador también se involucre desde ahí. Sí, dos mundos, pero de los cuales se podría haber reflejado cualquier otro niño de otra situación. O sea, estoy pensando en los migrantes, por ejemplo, de hoy día, en el fondo son como generalizaciones que sirven para analizar otros temas también. Exacto. Y para analizar la sociedad chilena también, ¿no? Sí, creo que es una película que habla de muchas de esas cosas y sobre todo desde una frustración que puede representar a cualquier persona en realidad, pero sobre todo en esa edad en la que los niños como están pasando muchas cosas, sin embargo no tienen mucho poder de decisión
tampoco sobre sus vidas, sí, claro. Lo que genera una frustración muy grande y creo que eso lo puede sentir cualquier chileno en realidad en su cotidiano. Recibiste el premio, como decíamos, de la competencia chilena y en el Festival de Valdivia. Ya había recibido otras distinciones también afuera, entiendo, ¿no? En Guadalajara. Sí, lo que pasa es que la película costó mucho financiarla y llevarla a cabo. ¿Por qué tanto? Porque es un tema conflictivo, como tú decías, es la infancia mirada desde un punto de vista que no es tan luminoso como se hace habitualmente, tiene que ver con niños, que con el tema del Sename, que generalmente también se tapa, tiene que ver con el llamado conflicto mapuche, que a nadie le interesa tampoco abordar. Sí. Entonces fue muy difícil el financiamiento y esta película se logró realizar básicamente por el apoyo de la comunidad, que participó actuando, haciendo la comida. Esto se filmó en San José de Mariquina. Ajá. Y también en Lanco, en la región de Los Ríos. Y bueno, fue la municipalidad la que nos apoyó, las comunidades también mapuche, los vecinos, mi familia. Ajá. Y también el equipo que quiso participar, entre ellos actores también famosos como Francisco Pérez Banen, sí, Francisca Gavilán. Ahí precisamente en la sí, que están parte de las imágenes. En las imágenes y que, bueno, supieron del proyecto, se juntaron conmigo y apostaron a que esta idea se tenía que hacer. Pero la película logramos filmarla, pero no teníamos para la postproducción, entonces apelamos a lo que son los work in progress, ¿ya? En que los festivales apuestan un poco en estas películas en verde, y ganamos en Viña 2 premios y después eso nos permitió ir al Festival de Cine de Guadalajara, donde ganamos 3 premios de postproducción. Y bueno, esa fue una gran sorpresa en verdad, porque estábamos compitiendo con películas de todo el continente, entonces fue una sorpresa habernos ganado esos 3 premios que permitieron terminar Mala Junta. ¿Y estrenarla entonces luego ya en el Festival Internacional? Sí, la terminamos una semana antes del Festival de Cine de Valdivia, así que... a última hora. Exacto, fue justo al tiempo que teníamos que llegar y fue la primera vez que se mostró en el mundo en el Festival de Cine de Valdivia. ¿Te sorprendió haber ganado la competencia chilena? Sí, me sorprendió, pero como te comentaba, me sorprendió más la reacción que tuvo del público, porque no estaba más que nada, los premios son muy subjetivos. En cambio, la opinión del público se siente inmediatamente. Entonces, me sorprendió mucho la reacción que hubo y quedé muy contenta con las 3 muestras que tuvimos de la película. ¿Pero con las reacciones te refieres a la gente, a los críticos de cine que van al festival, a tus pares o al público también que fue a ver, no sé, estudiantes, en fin? Fueron 3 funciones bien variadas. La primera fue un poco de gente muy de cine, especialistas de cine, estudiantes de cine. La segunda fueron vecinos de la comunidad de San José que grabaron la película. Okay. Y la tercera fue la gente de Valdivia que solo va a ver la película ganadora. Las 3 funciones estuvieron llenas, o una creo que no completa, pero muy muy llenas. Y lo que más me gustó es que la gente del sur se sintió muy identificada, muy representada de manera digna y sin los como comunes estereotipos que se hace a la gente del sur. Como que en general se trabaja con una sola capa. Y acá se vieron muchas más cosas de la gente campesina y del mapuche. Para ti resultaba más fácil eso, me imagino, porque tú eres parte de esa comunidad, ¿no? Vienes del sur, creciste en ese mundo, ese es tu mundo en definitiva. Yo en realidad soy una mezcla de mundos, en realidad como todo el chileno. Yo soy mestizo, champurria. Mi mamá es chilena, mi papá es mapuche y por una cosa exitista decidieron que yo estudie acá en Santiago. Yo he vivido gran parte de mi vida en realidad acá en Santiago, pero también en conexión allá porque mi padre está aún allá en el sur reforestando lo que es como ancestralmente de nuestra tierra mapuche. Entonces siempre he estado como en una como ida y venida de ambos mundos. Y en la película quise un poco mostrar eso, un mundo que acepta el sincretismo. Entonces el chileno no va a ver un poco como a este mapuche disfrazado que a veces sentíamos en las películas, o muy catalogado de una cierta manera, sino que una cosa mucho más humana. ¿Y esa es la línea de trabajo que te interesa desarrollar a ti como cineasta? Lo que me interesa como cineasta en general es abordar la humanidad con sus matices, ni negro ni blanco, y eso implica buscar otras capas, otras dimensiones de los personajes, que de ahí es donde parto yo en realidad, y justamente eso me ayudó para tratar el mundo de las culturas originarias o de las primeras naciones a las que pertenezco, pero más que nada por esa visión que tengo yo como cineasta, que es de mirar las cosas con otras capas y no el estereotipo. Sí. Pero es un cine comprometido, en definitiva, con cierta idea, o con una mirada crítica, por lo menos, ¿no?
Sí. No fue casual la elección de estos temas, a eso me refiero. No, o sea, igual me ha pasado últimamente que yo digo que obviamente soy un ser político, claramente, y hago el cine también con una visión. Para mí el cine inherentemente es político, porque el elegir un punto de vista ya te hace tomar una posición, pero siento que en Chile, como post-dictadura, da harto miedo el que un ser se defina como político. Y ha generado un poco resquemor, pero sí, efectivamente yo hago un cine desde un arraigo muy social y muy político, pero no por eso una película que no tiene emoción. O sea, la película no es un panfleto, a pesar de que toco dos temas que se ven muy políticos y a partir del punto de vista lo es. No es un documental tampoco. Claro, pero no es un documental, sino que es un viaje emocional con dos personajes que en su cotidiano viven estos conflictos políticos. Entonces yo veo el lado humano de estos conflictos. ¿Y eso te interesa más que ese punto, mostrarlo a través del lado humano, digamos, más que hacer una crítica directa en particular a determinadas cosas? Sí, no, claramente. A mí lo que me interesa y por lo que me fascinó en realidad el cine es por eso, es por el nivel de empatía que uno puede generar con los personajes y un viaje distinto. O sea, yo propongo aquí un punto de vista que generalmente no es visto. Nosotros miramos externamente a estos personajes, entonces yo propongo desde esa otra mirada y no para establecer una verdad absoluta, ni para dejar todas las respuestas ahí, sino que para plantear muchas más preguntas y muchas más reflexiones. Ajá. ¿Como una idea de hacerlo como un continuo con sus siguientes obras o no necesariamente? Sí, con mis siguientes obras también esa es un poco la idea, siguen con esa como línea social, sí. ¿Cómo ves tú el cine chileno hoy día, Claudia? A partir de esa reflexión que estabas haciendo sobre una posición política, de una mirada más crítica, ¿cómo ves la evolución que ha tenido el cine chileno también desde el retorno a la democracia? Creo que se están haciendo cosas muy interesantes. Ha venido como una nueva revolución que también pasó en Chile en los 60, que tuvo que ver con el abaratar los costos de producción y también con que la entrada quizás a escuelas de cine de otro tipo de clases sociales también, y gente que se atreve también a hacer cine sin haber estudiado formalmente. Entonces, eso ha implicado que haya nuevos puntos de vista tomando la historia. Hay directores que son bien valientes en lo que quieren mostrar, con una mirada nueva, una mirada fresca, valiente. Entonces se están haciendo cosas muy, muy interesantes y muy variadas hoy día en el cine chileno. Claudia Guayquimilla, cineasta, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Claudia, antes de ir a la pausa, tú hablabas de nuevos cineastas, nuevos actores, en definitiva, del cine nacional que están aportando miradas frescas, distintas, desde posiciones diferentes. ¿A quiénes destacarías, por ejemplo, entre tus pares? Voy a destacar, o sea, hay muchos cineastas destacados, pero voy a nombrar de mi generación, sobre todo, que está saliendo, por ejemplo, Carlos Leiva con su película El primero de la familia. Es un retrato muy íntimo en el que se nota que el personaje conoce, o sea, el director conoce muy bien esa realidad y la retrata con dignidad. Y también destacar, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, la película El diablo es magnífico. ¿Ya? Que también es una película que habla de la transexualidad, pero de un punto de vista muy, muy bello, en realidad, y muy valiente. Y bueno, también destacar la nueva obra, la ópera prima de Pepa San Martín, que también me pareció una forma de tratar este tema muy valiente con Rara, así que por lo menos para mí esas tres las destacaría. Hay distintos jóvenes que están haciendo ruido, en definitiva, en el cine nacional. ¿Tú crees que hay algún sello común, distintivo de esta nueva generación como para hablar de una, no sé, voy a inventar, una nueva ola de cine chileno con estos jóvenes, donde estás tú también, o cada uno va por su línea distinta, marcando su propio sello? Bueno, antes se me olvidó el nombre, es Nicolás Videla, el director del Diablo es Magnífico. Ah, okay. Vale.
En realidad yo creo que viene de mucho antes, y por algo también se están internacionalizando también muchos directores en Chile. Creo que es porque los directores también se están comprometiendo con ciertas miradas que ellos están muy comprometidos y la hacen de manera muy honesta y muy valiente. Pero no creo que sea algo nuevo, creo que viene ya de hace un rato. Sí. Como un continuo, quizás, de desarrollo del cine. Exacto, sí. En el Festival de Valdivia, ¿viste algo interesante, algo que te llamara la atención? Tú habías ido antes como estudiante, me contabas. ¿Viste algo que te llamara la atención de lo que está pasando ahí? ¿De las películas? De las películas o del ambiente que se genera, no sé, el Festival de Valdivia tiene como cierta conexión especial y cierta mística y pasan cosas entretenidas allá. Lo que me llamó la atención es que se está buscando, como te comentaba, esto de los clásicos del futuro, es el tema de que es un festival muy político que apuesta a descubrir películas que probablemente no sean vistas en ningún otro lugar, entonces por eso es tan importante ir y en ese sentido también apostó mucho a las conversaciones en torno también al cine. Eso fue muy interesante, que hubo conversaciones, incluso por ejemplo el rol de la mujer en el cine, con grandes invitados, con que la ciudadanía participó y también sentí que estaba mucho más presente el espectador valdiviano en las salas de cine, que eso no suele ocurrir, como que es una invasión que llega a la ciudad. Pero este año sí sentí que había mucho más espectador local, lo cual es como una misión muy grande. Crear también audiencia, de ¿no? generar audiencias, que es lo que está haciendo el Festival de Valdivia y el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, que justamente han generado que ya haya una cantidad de espectadores que quiere y que pide este tipo de contenido. Eso te iba a preguntar, ¿ves interés ahí por nuevos artistas, nuevos cineastas, nuevas obras, nuevos estilos? Sí, yo creo que el espectador quiere, uno a veces subestima lo que quiere el espectador, pero sí, ellos están nacidos de ver nuevas cosas, sí. Tú llegaste a Mariquina, en Mala Junta, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionó la gente ante tu trabajo? Bueno, ellos participaron y tuvieron un grado de involucramiento distinto, pero interesante su mirada al respecto. Sí, fue muy bonito. Bueno, fue una decisión también importante el decidir estrenar en la región de Los Ríos y que la primera vez que se mostrara fuera en nuestra comunidad. Me pasa a mí que muchas películas que se filman en comunidades, después ellos nunca ven el trabajo audiovisual o son los últimos en verlo. Y yo sentía que era importante primero que ellos se vieran retratados, me comentaran lo que sintieran y después poder salir al exterior. Y estaban muy contentos y siento que se sintieron muy empoderados también luego de verse en pantalla y de que este pueblito tan chiquitito que ellos llaman en realidad es poderoso, está haciendo cosas muy interesantes y nada, sintieron que estaban retratados con mucho cariño, con mucha dignidad. Claudia, yendo un poco más allá de tu trabajo en particular, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo hoy día con el pueblo mapuche y con este llamado conflicto mapuche? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, de quien tiene el vínculo, digamos, con el pueblo mapuche? Tú contabas que habías pasado buena parte de tu tiempo también acá en Santiago, así que tienes dos maneras y dos puntos de vista de lo que está ocurriendo allá. Bueno, más allá del tema político meramente, que es como la que la gente se centra, hay muchas cosas que están pasando dentro de este llamado conflicto. Hay muchas temáticas que nos mueven socialmente y también ambientalmente. Creo que el mapuche no está desarraigado de su territorio y eso es algo que se tiene que entender. Y muchas de las luchas que se están dando hoy en día justamente tienen que ver con la lucha en contra del monocultivo forestal que existe en el sur de Chile. Eso estuvo con un fomento en su momento, se hizo en dictadura y eso hizo que hayan ahora, no sé si creo que 3 millones de hectáreas de monocultivos que arrasaron con bosque nativo y con la biodiversidad en el fondo de nuestro país. Y esas comunas en donde están estas grandes forestales son una de las más pobres de Chile. Y bueno, nosotros sin ese espacio, que son de comunidades que incluso fueron robados esos territorios, eso en el fondo es lo que apela el mapuche, que a veces la gente cree que es como que somos violentos de por sí, la violencia estuvo antes. Los territorios fueron. Como desde la perspectiva económica solamente. Exactamente, claro, y por eso es que la gente necesita un poco de volver
a su territorio y de la protección de nuestro patrimonio humano, social, territorial. Hasta que eso no exista y nosotros seamos parte de Chile, no existe una representación como efectiva, no creo que se puedan hacer grandes avances. ¿Y eso parte por el territorio? Sí, parte por el territorio, claramente, por la protección de nuestro territorio y de que además se cumplan también los convenios que nosotros hemos establecido internacionalmente. O sea, tenemos hoy día nosotros una machi que está con prisión preventiva, que se está denigrando su salud, su contención espiritual, porque está presa y nosotros por un convenio internacional ella no debería estar ahora en prisión, debería tomarse cualquier otra medida porque además ella es inocente para nosotros. Para la justicia hay presunción de inocencia, entonces ella debería estar en su territorio. Y ese tipo de acuerdos Chile no los respeta. Pero ese tema, por ejemplo, muestra la distancia que hay respecto a cómo se analiza lo que ocurre allá y cómo se trata también a la cultura mapuche. En definitiva, es vista como una persona igual al resto cuando en la práctica para ustedes no lo es. No, no lo es, por supuesto. Por el hecho de ser machi, me refiero. Por supuesto, y además que el hecho de ser machi no es algo que ella eligió, sino que es un designio que ella recibió este don. Y bueno, además nosotros sentimos que ella, por haber ganado además otro juicio en contra de Luxinger, es que nosotros sentimos que además hay un ensañamiento con con la figura de la machi. Entonces, bueno, eso tiene que ver con distintas miradas también de todo esto. Pero es difícil disociar todo eso del conflicto político que hay detrás. O sea, el tema territorial tiene que ver claramente con un asunto político. ¿Cómo ves tú la manera en la que se ha tratado desde el punto de vista precisamente político lo que ocurre allá en la zona sur, en la Araucanía, en el Biobío, en la región de los ríos? La respuesta que ha dado el mundo político acá en Santiago, ¿cómo la ves tú? Yo soy bien crítica con eso porque es un poco asistencialista, un poco la mirada que tienen y al menos en mi comunidad cuando llegaron venían a explicarnos un poco las cosas y bueno, mis vecinos le pararon los carros y le dijeron como, no, espérate, nosotros tenemos que primero dar el permiso de esto, o sea, en nuestro territorio nosotros tenemos derecho también a decir y a determinar cómo se trabaja en este sector y lo que se hace y lo que no. Entonces creo que ha sido con una falta de respeto en general el acercamiento a las comunidades, como que ha fallado. ¿Es como el punto de partida básico para entender por qué las posiciones están tan distanciadas al final? Por supuesto. Y desde mi mirada del cine, por ejemplo, también fue retratado este tema antes. La gente no se sintió representada y creo que también tiene que ver un poco con eso, con desde dónde tocan los temas y qué tipo de personas también retratan, ajenas a la comunidad, ajenas a este mundo, y sin intentar tampoco conocerlo un poco más. Y creo que esa es un poco la mirada del chileno, como de tratar los temas más superficialmente y sin realmente desde la base. Hay pega entonces ahí para el cine también, ¿no? O sea, no solo para ti, sino que para cualquier otro que quisiera involucrarse y levantar cierta posición de lucha, digamos, por esa causa desde el cine, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, siempre creo que las comunidades están abiertas al trabajo, pero tiene que ver con un trabajo de respeto y que es lo que te comentaba a ti primero, o sea, de investigación, de estar en el territorio y también de que cuando termines tu película les vayas y les muestres tu película gratuitamente y no como ocurre en otras partes del país que todavía ellos no pueden ver el proyecto del que fueron parte. Claudia, volvamos a Malajunta. ¿Cuándo es el estreno a nivel nacional? ¿Lo vamos a poder ver en sala de cine comercial, en el circuito comercial? La película está esperando su estreno internacional, que no puedo decir el festival todavía, pero va a ser en Estados Unidos en el mes de enero. Después nos vamos a otros festivales internacionales y ya por el mes de marzo o de abril vamos a estar con el estreno comercial en Chile. Perfecto. Y eso. Y bueno, para toda la gente que quiera saber de la película, él nos puede buscar en Facebook con Película Malajunta, ahí está toda la información. Claudia Guayquimilla, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Gracias, Claudia. Dale,